Buenas tardes. ¿Nos vamos sentando, por favor? Me falta un ponente. ¿Dónde está el otro ponente? A la siguiente mesa. Me falta uno de los ponentes. Israel, por favor. Te estamos esperando. Cuida con el calor. Bueno, vamos a seguir con esta ruta de mesas diseñada en el marco de esta jornada, después de esa maravillosa mesa inaugural en la que hemos tenido esa parte del contexto, tanto a nivel nacional como ese espectro un poco europeo que yo creo que nos hace falta, a veces un poco dentro en nuestro caso, dentro de Andalucía, para ver un poquito más allá de las fronteras y ver este derecho de una forma un poquito más amplia, como a veces lo vemos desde el ámbito de las administraciones públicas. Después de esa mesa que marca el contexto y ese marco normativo, vamos a descender ahora un poco a la transparencia desde el punto de vista de la implementación en el ámbito de las organizaciones y de los órganos garantes. Para ello tenemos hoy a 4 personas a las que agradezco su disposición a participar en esta mesa. Por parte de la Junta de Andalucía están hoy Manuel Sáez Fernández, que es responsable de la unidad de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Cristina Puente Crespo, que va a aportar la parte un poco más tecnológica, ¿vale?, del ámbito de la Junta de Andalucía desde la perspectiva del portal. Por parte del Consejo de Transparencia y Protección de Datos está hoy Israel Adán, que es el director del área de transparencia, y por parte del Ayuntamiento de Sevilla, para dar un poco esa perspectiva local que a veces nos olvidamos porque bueno, la organización la ha hecho la Junta de Andalucía, pero la parte local no la podemos perder de vista. Voy a empezar dando la palabra a Manuel Sáez. Manuel es del Cuerpo Superior Facultativo de Actividad Física y del Deporte de la Junta de Andalucía. Desde 2014 ha desempeñado puestos de responsabilidad en diferentes consejerías y ha sido responsable de unidades de transparencia en esas diferentes consejerías. Entonces, la ley de transparencia y el decreto que la desarrolla establecen una organización administrativa que, bueno, ya se ha hablado tanto por el viceconsejero como en esa mesa inaugural, que plantea un esquema desconcentrado de competencias. Se crean las unidades de transparencia y lidera la Comisión General de Viceconsejeros, y con esa organización de órganos y unidades especializados no se pueden olvidar las competencias que tienen los órganos directivos y entidades que ejercen esas funciones como titulares de la información. Desde esa perspectiva de unidad de transparencia, que además tú has estado un poco en el comienzo, cuando empezó a arrancar el sistema y los mecanismos necesarios para dar respuesta a las obligaciones, nos gustaría que nos trasladara un poco qué dificultades o qué reticencias había en esos inicios para poner en marcha ese mecanismo. ¿Qué avances destacarías que se han ido logrando en la aplicación de la norma y qué dificultades a día de hoy seguimos encontrando en el ámbito en nuestro caso, de la Administración de la Junta de Andalucía? Te doy la palabra, Manuel. Muchas gracias, María Ángeles. Yo me quiero tomar un momento para agradecerte la invitación a esta jornada en las que represento de alguna manera a mis compañeros y compañeras de la unidad de transparencia. Bueno, efectivamente yo llevo desde que se implantó la ley, incluso antes, trabajando en este tema. Mayoritariamente desarrollo mi trabajo en la Consejería de Educación, con los diferentes apellidos que ha ido teniendo, ¿no?, la consejería. Quiero, en primer lugar, reivindicar el papel de las unidades de transparencia en estos 10 años de implantación de la ley, ¿no? A mí me toca hablar de la realidad práctica, ¿no?, de la parte práctica, parafraseando al viceconsejero de Presidencia. Y creo que hay que reconocer el excelente trabajo y la dedicación que han tenido en la implantación de la ley estas unidades. Y felicitarnos además por este 10º aniversario. Solo somos una parte más del éxito colectivo. La verdad que esto ha sido el trabajo de mucha gente que ha trabajado de manera intensa en esta materia, y
y también hay que reconocer el trabajo de los centros directivos, que al final son los que tienen la información y son a los que le hemos dado la lata, ¿no? Uno tiene, en estos 10 años, se siente con el síndrome del coyote, ¿no? Detrás del correcamino, que son nuestros centros directivos, que son los que realmente tienen la información y bueno, y un poco ese símil me gusta comentarlo. En cuanto a la estructura de la unidad de transparencia, una dificultad es que no se crearon con la estructura adecuada. Los responsables de la unidad de transparencia tuvimos una asignación provisional de funciones de puestos ya creados de jefatura de servicio. En cada consejería lo hizo de manera diferente. Algunas nombraron a coordinadores de viceconsejería, otras fueron jefes de servicio de coordinación, otras jefes de servicio de estadística o de publicaciones. Cada consejería lo hizo de manera diferente. Uno de los primeros logros es crear una estructura de la transparencia en todas las consejerías de la nada, porque no hubo una modificación de RPT, de relación de puestos de trabajo. Nosotros esperábamos, porque se recogía en la ley, esperábamos que viniese alguna dotación de personal. Primero nos dijeron que sería con coste cero. Teníamos esperanza aún porque pensamos que iba a haber una modificación de la estructura de las consejerías y se iba a dotar con alguna persona, pero finalmente pues no vino nadie, ¿no? Los responsables, ya digo, tuvimos una asignación provisional de funciones que a día de hoy sigue vigente y el resto de personal de las unidades, pues cada consejería se apañó como pudo. Otra dificultad es que el personal no se dedica desde el inicio, y ahora tampoco, se dedica al 100% a tareas de transparencia. Es decir, el personal de cada unidad hace su trabajo normal y se tuvo que reconvertir para atender todas las cuestiones que nos iban llegando sobre la materia. Entonces, esta parte primera de estructura de la unidad de transparencia, pues sí, fue una dificultad bastante importante, no vino gente y como he comentado, el personal se reconvirtió a las tareas que no iban llegando. En relación con la publicidad activa, creo que el logro más importante y primero fue tener una tabla de contenidos de publicidad activa, con los contenidos que establecía la ley, quién era el responsable, qué periodicidad tenía de actualización, y esto fue muy importante en los inicios. En marzo del 2015, sabéis que la ley cuando se aprueba, el 30 de junio del 2014, entra en vigor un año después. En ese año es cuando hacemos todos los trabajos elaboramos el catálogo de publicidad activa y en marzo del 2015, en solo un mes, me atrevo a decir que ha sido la vez que más información se ha puesto a disposición de la ciudadanía por parte de la Junta de Andalucía, porque ahí hicimos una carga masiva de información, de las obligaciones que establecía la ley de transparencia, ya que a finales de marzo se implantó el portal. Otro logro en estos 10 años ha sido la mejora del contenido y la visibilidad. Hay más información que nunca, se han ido mejorando los visores para los ciudadanos. Es verdad que tenemos muchísimo que hacer todavía, pero ha sido un logro ir incrementando la publicidad activa por encima de las obligaciones de la ley, ¿no? Unido a esto, una dificultad que quiero resaltar y desde el principio no me he encontrado ha sido el tema de los buscadores. Los buscadores no han llegado a funcionar bien. Yo sé que, Cristina, que me imagino que estaréis trabajando en ese tema, porque además vais mejorando continuamente la aplicación, pero es verdad que de nada sirve tener mucha información si la ciudadanía no es capaz de encontrarla o no es capaz de visualizarla. Yo en estos días he estado consultando alguna web de algunos países y, por ejemplo, en materia de visores hay algunos que están muy desarrollados, como por ejemplo Suecia, y es muy interesante los visores que tienen para hacer más fácil la lectura de la información por parte de la ciudadanía. Otro de los logros es que cuanta más información
publicamos en materia de publicidad activa, la experiencia nos dice que menos solicitudes de información pública nos llega. Y es un logro que la ciudadanía pueda consultar ahora determinada documentación que hace 10 años era impensable. Por ejemplo, en los desarrollos, en la elaboración de normativa, por ejemplo, que se pueda consultar todos los informes de gabinete jurídico, de la Dirección General de Presupuestos, de la intervención, etcétera, me parece un logro increíble que además hace que nosotros trabajemos mejor en las consejerías. Otros logros que quiero destacar es el tema del plan de datos abiertos que estamos trabajando ahora, los datos de alto valor que nos obliga, la puesta a disposición de datos de alto valor que nos obliga la Unión Europea, o el tema del gobierno abierto. Creo que son logros que estamos trabajando, que se va a avanzar mucho en los próximos tiempos, pero a la vez nos encontramos con una dificultad, y es que las unidades de transparencia son las mismas, el personal es el mismo que hay para todos, y recuerdo que a tiempo parcial, no a tiempo completo. En materia de derecho de acceso, no tuvimos que hacer un trabajo previo tan importante como sí que hicimos con el tema de la publicidad activa. Ahí simplemente cuando se abrió el plazo de presentación de solicitudes, nos empezaron a llegar y empezamos a resolver. Y además en colaboración muy estrecha de nuestros centros directivos, a los que, como hemos dicho, son los que tienen la información. Y, en general, hemos tenido mucha colaboración de nuestros centros directivos. Es verdad que le hemos dado mucho la vara, eso es cierto también. Y a lo largo de estos 10 años, yo hago un símil y os voy a contar un poquito lo que nos hemos ido encontrando a lo largo de la implantación de la ley, ¿no? Yo los llamo los resistentes a la transparencia, que son excepcionales, pero sí que lo hemos encontrado en algunos centros directivos. Estos resistentes a la transparencia te decían, en primer lugar, cuando se implanta la ley, esta información es mía y no te la voy a dar. Y ahí estábamos la unidad de transparencia, recién llegados, intentando explicarle que es que había una ley y es que esa información es pública y que había que ponerla a disposición de la ciudadanía si te la pedían. En una fase 2 es cuando te decían, sé que esta información es pública y la voy a dar, pero, sé que esta información es pública, pero no quiero darla. Y aquí teníamos motivaciones de todo tipo, ¿no? Te decían, es que es un periodista y le vamos a hacer el trabajo, es que es un investigador y le estamos haciendo la tesis doctoral, o es que esta pregunta es reelaboración, porque tenía que consultar una simple base de datos, o esta pregunta es repetitiva, porque hacía 2 semanas que habían preguntado algo similar, ¿no? En una fase 3 es cuando ya te decían que sé que esta información es pública y la voy a dar, pero no lo voy a poner fácil. Y aquí nos pasaba que, bueno, voy a dar la información, pero la voy a dar en formato PDF. Y si puede ser con una clave, mejor. O voy a escanear la información y le voy a dar una fotografía. O le voy a dar en un formato que ni Google sabe qué formato es ese, ¿no? Esto no lo hemos encontrado también. En una fase cuarta es cuando te decían, esta información es pública y sé que hay que darla, pero la daré cuando el Consejo de la Transparencia me lo diga. Y así mientras gano tiempo. Y además, si tengo la suerte y no reclama nadie, pues eso que me ahorro. Y la última fase, que estos ya son los resistentes más feroces. Yo los llamo los Pokémon, porque están en la última fase ya de evolución. Y esto es cuando ya tenemos doctrina del Consejo de la Transparencia, que dice que hay que dar la información, que es pública, pero aún así es que no quiero dar la información. Y de esto también hemos encontrado algunos en estos 10 años, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, en temas de acceso a información sobre los exámenes. Y el centro directivo, que conste que tenía sus argumentos de por qué no lo daba, pero no lo hemos encontrado. O, por ejemplo, también en materia de publicidad institucional. No hemos encontrado algún caso de este tipo.
Las solicitudes en materia de acceso han ido evolucionando desde el principio, solicitudes muy simples, solicitudes que afectaban a un centro directivo, hemos sacado el reloj, y se han ido haciendo más complejas conforme hemos ido avanzando. Ahora afecta a muchos centros directivos, los solicitantes han ido aprendiendo como nosotros, ahora afecta a muchos centros directivos, son preguntas más complejas, a veces afecta no solo a varios centros directivos de la propia consejería, sino que afecta a todas las consejerías, y ahí hace un trabajo de coordinación la Secretaría de Transparencia que es increíble. Hemos tenido dificultades porque hubo un momento en que respondíamos muy rápido, en menos de 13 días. Tuvimos alguna dificultad con algunos colectivos que empezaron a pedirnos información a través de la unidad de transparencia en vez de por los canales que habitualmente tenían establecidos. Por ejemplo, parlamentarios, periodistas, representantes sindicales, incluso nuestros propios funcionarios. Se dirigían a la unidad de transparencia para pedir información, porque se la dábamos muy rápido, era de bastante calidad, sin valoraciones políticas, y las pedían a través del Consejo de la Transparencia. El problema venía en que utilizaban esa información en contra de la consejería. Y en cada uno en su ámbito, en los medios de comunicación, en el Parlamento, y esto ocasionó algunos roces, primero de desconfianza en nuestros altos cargos, que veían que era una fuente de información que no tenían controlada y que había que coordinar mejor, ¿no? Y esto lo que supuso es que tardamos, se incrementó el control de esa información de la unidad de transparencia y, por tanto, se incrementó el plazo para resolver. Otro logro es que, bueno, nuestro trabajo parecía que era interesante y algunos parlamentarios vinieron a visitar entre septiembre y octubre del año 2017 todas las unidades de transparencia. Y nos sorprendió bastante la visita, pero ellos querían saber qué hacíamos en la unidad de transparencia, qué necesitábamos, y estaban muy sorprendidos, nos trasladaban que estaban muy sorprendidos con la información que se daba y el tiempo de respuestas. Hemos tenido dificultades también, muy brevemente, en temas de solicitudes masivas. En 2016, por ejemplo, en educación, tuvimos 200 solicitudes en un solo mes, y que se utilizaba un poco para... iba en contra de la política de personal de la consejería. Entonces era una manera de influir, ¿no? Meto 200 solicitudes. En 2020, en plena pandemia, también recibimos 530 solicitudes en un periodo muy pequeño de tiempo, además de manera presencial, que nos ocasionó muchísimo trabajo. Solicitudes abusivas, por ejemplo, abusivas para nosotros, no para el Consejo, de algunos solicitantes y sus secuaces, como decimos en la unidad de transparencia, que se habían puesto de acuerdo para prácticamente saturar los servicios administrativos a preguntas, ¿no? A preguntas que además no solo se quedaban en la parte de transparencia, sino preguntas que iban dirigidas al defensor del pueblo andaluz, al defensor del pueblo nacional. Todo se recurría al Consejo, reclamación a la Agencia de Protección de Datos, realmente desesperante, puesto que la unidad de transparencia, como he dicho antes, no hay una estructura potente que podamos atender. Y ya por último, y para finalizar, dificultades que tenemos periódicamente son los concursos de personal. Cada vez que hay un concurso, pues se nos van los funcionarios y vienen funcionarios nuevos que no están formados, con lo cual pues tenemos que hacer una formación, dar de alta en los sistemas, la unidad de transparencia tiene que responder muchas más preguntas y otro tema que nos afecta son los decretos de estructura, los decretos de reestructuración de consejería, que también nos afectan bastante. Desde el 2013 ha habido 11 decretos de reestructuración de consejería. Si no te afecta, pues tienes suerte, pero si te afecta, pues un poco lío. En definitiva, yo creo que se ha hecho un trabajo espectacular por parte de la unidad de transparencia, que esto ha sido fruto de la colaboración de un montón de gente, no solo las unidades, y lo que sí es que hemos tenido un papel esencial desde mi punto de vista. Gracias, Manuel. Bueno, se podría decir un poco que es la cruda realidad de la transparencia. Vamos a dar la palabra ahora a Cristina Puente,
es ingeniera en informática por la Universidad de Sevilla, funcionaria de carrera del Cuerpo Superior Técnico de la Junta de Andalucía en la especialidad de informática. Actualmente ocupa el servicio de Sociedad Digital y Gobierno Abierto y queríamos un poco que diera también esa visión junto con la unidad de transparencia, que tiene esa doble perspectiva del derecho de acceso o transparencia activa y pasiva. Y Cristina, que hable un poco de lo que es la parte más tecnológica. En la sección de transparencia, la ley estatal establecía la obligatoriedad de administraciones, organismos e instituciones de poner esa información a disposición en portales web, sedes electrónicas, pero no obligaba a crear portales específicos de transparencia. En marzo de 2015, si no me equivoco, se crea una sección de transparencia en el portal de la Junta que completa su contenido con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, integrando ya de forma completa los portales web de entidades instrumentales. Actualmente, si no me equivoco, en la declaración de accesibilidad del portal sigue estando la leyenda de que se facilita o está diseñado para facilitar el acceso universal. Desde esa óptica del portal, de la parte tecnológica y de facilitar ese acceso a la ciudadanía con independencia de sus posibilidades o si hay discapacidades de algún tipo, nos gustaría un poco también que pusieras sobre la mesa esas dificultades o cómo arranca esa primera puesta a disposición de la información a la ciudadanía, con qué nivel de accesibilidad arranca el portal y un poco cómo estamos ahora mismo y qué dificultades hay para seguir avanzando. De acuerdo, muchas gracias, María Ángeles. Bueno, pues ante todo, déjame un minutito solamente decir que, bueno, que te agradezco que me hayas invitado a esta mesa a poder participar y dar mi humilde intervención, ¿no? Que, bueno, todos los ponentes tienen una categoría muy importante y, bueno, yo aquí simplemente voy a dar la parte más tecnológica, ¿no? de la ley de transparencia, ¿no? En este caso. Bueno, y dicho esto, voy a intentar ser breve porque lo bueno, si, como dice el refrán, si dos veces breve mejor, ¿no? Pues en eso voy a intentarlo. Entonces, bueno, pues simplemente comentar que, bueno, la implantación de la ley de transparencia necesitaba o era para ella fundamental pues la parte del canal web, ¿no? Para acercar la ciudadanía a todo lo que era la información que se le quería o que se le debía ofrecer a través de la ley. Entonces, bueno, pues desde el primer momento pues estuvimos participando tanto en la preparación de la ley como en la implantación, en toda la parte técnica, pues preparando esa web de las jornadas que ha comentado Emilio, toda la parte de participación, de las propuestas que la sociedad civil fue aportando durante todo lo que fue el proyecto de ley y, bueno, y luego ya preparar esa parte de la web. Nosotros entendíamos que ya había una parte de la publicidad activa que ya estaba en el portal de la Junta de Andalucía, entonces lo que había que hacer era darle más visibilidad y entonces preparar una sección concreta de transparencia desde donde se podría acceder a toda la publicidad activa, la que ya estaba publicada y la nueva que como ha comentado Manuel, pues fue un trabajo ingente, ¿no? Para recopilar, para clasificar y luego publicar en la web. Bueno, yo he preparado una presentación cortita donde os quiero enseñar un poco la evolución, lo que ha pasado en estos años, ¿no? en transparencia en la web, ¿no? En el canal web para la ciudadanía. Entonces, bueno, estos fueron los primeros albores, ¿no? de la sección de transparencia, o también lo llamamos portal de transparencia, aunque no sea un portal independiente, ¿no? Pero bueno, creo que nos entendemos todos bastante bien llamándolo portal de transparencia, ¿no? Bueno, pues siempre hay, con esas tres partes: publicidad activa, solicitud de información y uno genérico de transparencia donde se explica pues la normativa, se explica la organización de la organización de la transparencia en la Junta de Andalucía y más cosas, ¿no? Que además se han ido ampliando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, en 2015, pues esta fue la primera versión, con unas cajitas, en fin, con esos grupos. En 2017 el avance desde el punto de vista de diseño tampoco fue muy grande, ¿no? Pero bueno, o sea, se fue ampliando sobre todo los contenidos, ¿no? Los contenidos y la calidad. Ya en 2019
pues empezamos a ponerlo un poquito más bonito. Siempre todos los cambios de diseño que hemos hecho hemos tenido muy en cuenta la accesibilidad, la usabilidad, o sea, la experiencia de usuario, lo que en nuestro algo se llama experiencia UX, ¿vale? Y ya en la última versión, la que tenemos actualmente publicada, salió del horno, digamos, en 2021 y bueno, sobre esta pues seguimos trabajando para ir mejorando pues toda la parte tecnológica, los buscadores también, la parte bueno, de contenidos y calidad, ¿no? Que para nosotros es muy importante. Y bueno, hemos desarrollado distintas visualizaciones de la información, sobre todo la información económica, que es la más compleja de entender, ¿no?, para la ciudadanía, como la visualización de presupuesto, que es este ejemplo, o los movimientos de tesorería, ¿no?, que en este caso, pues este año, bueno, el año pasado ya, el año pasado recibimos una distinción de los premios Audaz de transparencia por este visor, ¿no?, que una serie de gráficos pues va mostrando la información de ingresos y de pagos de tanto de la Administración General como de los entes instrumentales. Y bueno, un poco me detengo aquí en una cifra, hablando de accesibilidad, de lo que me has preguntado, María Ángeles. Pues no tengo el dato de las primeras versiones. Bueno, ya se nos ha perdido esa información. En 2016, esto, el Observatorio de Accesibilidad Web del Ministerio, pues tiene una herramienta de autodiagnóstico, ¿vale?, que nos facilita mucho el trabajo, la verdad, porque con esa herramienta nos va dando, nos permite hacer un análisis de la web de determinadas direcciones. No te lo hace exhaustivo porque es enorme, ¿no?, es ingente y no es una cosa siempre con una muestra. Lo que pasa es que la muestra es aleatoria, ¿vale? Entonces esa herramienta pues te va haciendo unas revisiones y te da una nota y además te dice dónde estás fallando, con lo cual puedes trabajar en esa parte y ver los fallos, puedes extender las mejoras a todas las páginas de la web. Y bueno, la primera información que he podido recuperar, ¿vale?, es de 2016 con un 8,6. Y bueno, pues a partir de ahí pues nos pusimos a trabajar con mucho empeño para conseguir alcanzar el idílico 10, que no se consigue nunca, por lo menos. Bueno, hay que decir que en la sede electrónica del Boja sí tenemos un 10. Pero bueno, esa digamos que es más fácil, porque no tiene imágenes, no tiene dibujitos, y no tiene, como nosotros tenemos, pues más de 500 usuarios publicando información. Entonces es muy difícil conseguir que nadie meta la pata, ¿vale? Aunque se les da formación a los editores de contenido y hay continuas ayudas y revisiones de la información, pues lógicamente alguien siempre pues hace algo mal, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso nos puede en un momento dado que se hace la revisión, pues bajar un poco la nota. Pero hay que tener en cuenta que en el portal de la Junta de Andalucía hay más de 160.000 contenidos web, ¿vale? 105.000 redacciones y actualizaciones al año. Entonces, pues todas esas revisiones pues, y todo ese movimiento o cambio de información pues requiere pues tener mucho cuidado para que todo sea accesible. Pero también quería explicar que la accesibilidad, aunque es un concepto general y que entiendo que todo el mundo lo entiende, me gustaría pararme un poco a una reflexión, ¿no?, de lo que supone. Estamos hablando de personas que tienen o bien problemas sensoriales, o sea, que pueden ser, por supuesto, las personas ciegas y personas sordas, pero también personas con problemas con un porcentaje de visión muy disminuido. También con problemas físicos que no pueden utilizar un simple ratón. No pueden utilizar el teclado y pues tienen que utilizar herramientas de apoyo pues, para poder moverse por las distintas secciones de una página web y poder navegar. Y luego también tenemos personas que tienen problemas cognitivos, que les cuesta entender, que tienen unos problemas, ¿no?, para la comprensión lectora, o simplemente necesitan más tiempo, ¿no?, por ejemplo, en un formulario para avanzar en
en las distintas fases, ¿no?, de un trámite, ¿vale? Todo ese tipo de situaciones, pues hacen, ¿no?, que los portales, en concreto los portales públicos, pues se tienen que hacer teniendo en cuenta no solamente el diseño, estamos hablando de cosas como, por ejemplo, el tamaño de las letras, ¿no? O estamos hablando de los contrastes del fondo con la letra, de las alternativas textuales a todas las imágenes o a los vídeos, todos los elementos multimedia que se muestran en la web, así como, bueno, pues cómo está estructurada la información para que precisamente esas herramientas de apoyo a la lectura o a la navegación pues puedan funcionar bien, que estén las páginas, el HTML, que digamos es la base que hay por detrás, esté bien construido, que estén bien definidas las secciones para que permita la lectura de izquierda a derecha y de arriba a abajo, que no haya elementos visuales que sean los que indiquen cómo continuar, sino que también todo eso se pueda, digamos, leer. Bueno, todo eso condiciona el diseño y condiciona cómo se hace y cómo se prepara una web, ¿no? Entonces eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Bueno, y eso puede ser un trabajo que implica a diseñadores, a personal técnico y también a los redactores de contenido, ¿vale? Y poco más, ya no hay tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por esa parte que pues yo creo que para la mayoría puede ser más desconocido. Ahora pasamos a dar la palabra a Israel Adán, licenciado en Derecho por la Universidad de Huelva, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales y desde el 2012 lleva trabajando en puestos relacionados con transparencia, incluido el Secretariado de Transparencia, y actualmente director del área del Consejo de Transparencia. La ley crea el Consejo, los estatutos, si no me equivoco, entran en vigor en octubre de 2015 y de acuerdo con la información que hay publicada en el portal, las primeras resoluciones que dictáis, tanto en materia de derecho de acceso como de publicidad activa, son de mayo 2016. Desde esa perspectiva de órgano, ¿no?, que controla o el ojo que revisa todo lo que se hace en el ámbito de las administraciones, nos interesa mucho que hoy traigas a la mesa esa perspectiva de órgano garante en este periodo, ¿no? Porque ahí no hablaríamos ya de 10 años justo, hablaríamos de un periodo un poco más corto, pero yo creo que es suficiente para hacer ese análisis que yo creo que puede resultar muy interesante. ¿Escucha? Sí. Buenos días, buenas tardes ya. En primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación de María Ángeles y del Secretariado de Transparencia a participar en la jornada. No solo a participar, sino también a colaborar en gran medida, en tanto en cuanto varios miembros del Consejo intervendremos de una manera u otra. Mi presentación tiene el título de 10 años de transparencia, pasado, presente y futuro. Yo, como soy muy buen mandado, pues pasado el número 1, 2 el presente y 3 el futuro. No, la estructura es clara, creo. Empezamos a hablar, también es lógico, por el pasado, ¿no? ¿Me permitís que empiece con perdón que utilice el móvil, pero es que lo tengo aquí apuntado. Por una cita habla del pasado, de la transparencia, ¿no? Y sin ánimo de hacer proselitismo, y los que me conocen algo saben que no será. Dice, y en la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Como podéis imaginar, es el inicio del Génesis, de la Biblia, pero anoche pensando, digo, pues esto viene al pego, vamos, para hablar del pasado de la transparencia. Hubo luz, aunque Dios no es el legislador, ¿no? Consideraremos el legislador, y después vio luz que la luz era buena, entonces, bueno, separó la transparencia de lo que no es la transparencia. Bueno, hecha esta broma,
hablando de los antecedentes de la transparencia, ¿no?, de la normativa de transparencia, y siguiendo con la metáfora, no podemos decir que hubiera oscuridad absoluta. Ya tanto el profesor Guichot como la profesora Barrero han hablado de la existencia de normativa que directa o indirectamente, a través de regulaciones generales o regulaciones más específicas, ya preveían acceso a la información en sus distintas materias, especialmente en normativas específicas. Igualmente se contaba con la doctrina científica en desarrollo de estas previsiones y los primeros anteproyectos que ya igualmente han sido tratados. Las primeras normas y últimas, en tanto en cuanto el esfuerzo, en el caso andaluz, por supuesto, el esfuerzo legislativo y de desarrollo reglamentario se concentran prácticamente en 2 años. Tendríamos que hablar del acuerdo del Consejo de Gobierno, está Consejería de la Presidencia, pero no, acuerdo del Consejo de Gobierno, de 2013, posteriormente la ley estatal, la ley autonómica, el decreto 289, el de Organización Administrativa de la Transparencia, el decreto por el que se aprueba los estatutos del Consejo, y la ordenanza tipo de la FEM-FAM, como la queramos ver, que recientemente ha sido modificada. No voy a hablar más de esta parte. En estos inicios voy a hacer una breve referencia al inicio de la actividad en la Administración de la Junta de Andalucía, brevísima, primero porque no me compete, ya Manolo y Cristina han hablado de ella, y además se da una paradoja. Voy a hablar del pasado del Consejo cuando yo no estaba en el Consejo y sin embargo sí estaba en la Administración de la Junta de Andalucía, entonces me va a resultar un poco extraño. Simplemente hablar, que ya ha hablado Manolo, de la primera organización oficiosa de la transparencia a través de la jefatura de coordinación de viceconsejería principalmente, también de SGT y algún servicio de documentación también había, y de la importancia del decreto 289-2015. Creo, y muchas veces lo he hablado en conversaciones privadas, es que la importancia de la aprobación del decreto 289-2015, que fue la primera norma y única, solo ha habido 2, de desarrollo, ofreció una estructura organizativa muy estable, con todas las dificultades que Manolo ha contado y que verifico que son así, que el sufrimiento es mucho, pero estableció una red muy estricta, muy fuerte para controlar, entre comillas, casi 250 centros directivos y entidades instrumentales, desde Ayamonte a Pulpí, que creo que es el último pueblo de Almería. Era realmente difícil batallar sobre todo con los organismos periféricos. Imaginaos lo que le podía importar en un momento a un director o directora general, imaginaos a un delegado territorial. Ya eso era una cuestión, era ciencia ficción. Y sobre todo, no solo la coordinación del derecho de acceso, que desde el primer momento también se contó con una aplicación, como es el servicio PIDA, que unificó y permitió responder a infinidad de solicitudes, que estamos hablando, creo que la última cifra, unas 2.500 solicitudes en el ámbito andaluz, sino también coordinar la publicación. Como decía Cristina, ahí hay mucha gente que escribe en el Drupal, y cada uno hijo de su madre, hijo de su padre. Por muchas reglas de estilo que pusiera, era muy difícil si no hubiera personas o unidades que encorsetaran de alguna manera las publicaciones, y no fueron, sino las unidades de transparencia. Así que considero que ese decreto 289 fue un éxito. De hecho, se hizo a conciencia con anterioridad a la aprobación de los estatutos del Consejo, que podría ser lo lógico, en tanto en cuanto institución que necesitaba, además de un decreto para su puesta en funcionamiento. De hecho, se dilató prácticamente 6-7 meses después, desde la aprobación de la ley, desde la entrada en vigor del funcionamiento de la ley, y sin embargo se optó por aprobar primero el decreto 289. Igualmente creo que fue un hito, o ha sido un hito, la aprobación de los planes operativos. Si bien estaban previstos tanto indirectamente en la ley, más directamente en el propio decreto 289, la aprobación y sobre todo posterior ejecución de los planes ha sido un elemento importante de avance. Desde el año 2021 aquí se nota muchísimo, ya yo lo veo desde esos años desde otra perspectiva, pero los avances han sido muy significativos, y yo creo que en gran medida debido a la ejecución de los planes por parte de las unidades y con la coordinación del Secretariado de Transparencia. Entrando ya en mi negociado, que diría aquel,
El Consejo, como bien decía María Ángeles, entra en funcionamiento tras la aprobación de sus estatutos en 2015 con el nombramiento de su primer director, don Manuel Medina. Posteriormente se inició la conformación, digamos, del organismo a un nivel administrativo, del cual puede responder su secretario general aquí presente también. Fueron tiempos difíciles, supongo, visto desde la distancia, por la soledad, en tanto en cuanto creo que en los primeros momentos estaban el director y el secretario general, y ese era el consejo, pero las reclamaciones llegaban y las denuncias llegaban, y se contaba con una estructura de personal mínima, pero igualmente de recursos materiales mínimos o inexistentes. Esto es, no había incluso ni sede, espacio, etcétera, etcétera. Pero ya os digo que las reclamaciones llegaban. Vamos, y lo sabemos porque yo trabajaba entonces en el Secretario de Transparencia y las recibíamos y se las enviábamos a ellos. Entonces, lo tengo claro que existía esa dificultad. En el primer mandato, como sabéis, el mandato de los directores y directoras del Consejo es de 5 años. Creo que se puede caracterizar por el asentamiento y fortalecimiento de la institución en todos sus sentidos, desde un punto de vista institucional, organizativo y funcional. Ahora hablaré de esto con un poquito más de detalle. Una vez que la institución, además, en este primer mandato igualmente se incorporan las competencias en materia de protección de datos, que si lo de transparencia es chungo, lo de protección de datos ni hablamos. Si es chungo, es chunguísimo, porque además mucho creo que compartir responsabilidades en uno y en otro ámbito. Posteriormente, el segundo mandato se comienza aproximadamente en marzo de 2021, si mal no recuerdo, con el nombramiento de don Jesús Jiménez como director del Consejo, y no es que se inicie otra etapa, no es como cuando estudiábamos una historia que a partir de la Revolución Francesa cae el antiguo régimen, no, sino que lógicamente son procesos dilatados en el tiempo, pero es una etapa con mucha más estabilidad, luchada anteriormente en todos los ámbitos, como decía, organizativo, estructural, institucional, organizativo y funcional, en el cual se comienza no a desarrollar, sino a completar el trabajo previamente realizado, sobre todo a nivel de doctrina, en el ámbito del derecho de acceso y del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Pues bien, con eso creo que acabo con el pasado. Ahora el presente. Voy a ver primero unas tablas estadísticas para después hacer comentarios. Yo no estoy mirando el tiempo, hasta cuánto tengo. Yo me enrollo mucho, como muchos sabéis. Empezamos con derecho de acceso. Podríamos dar muchas tablas, únicamente he utilizado 3 tablas. 3 de derecho de acceso, 3 de publicidad activa, que creo que pueden dar información que refleje cuál ha sido la evolución durante estos años. En el primer gráfico podréis ver en azul las reclamaciones recibidas y en rojo las reclamaciones resueltas, la evolución desde el año 2016 hasta la actualidad, hasta 2023, que son los últimos datos publicados o en ciernes de publicarse. Como veis, la evolución ha sido progresiva, los primeros años con bastantes diferencias entre las entradas y salidas. Pensad que, claro, en 2017, ya os digo, había 2 personas, 2, 3 personas, con lo cual el ritmo de salida era inferior al de entrada. El de entrada siguen siendo los 8,5 millones de andaluces que pueden presentar, bueno, cualquier persona puede presentar, pero seguían existiendo muchas solicitudes. Posteriormente, en los años posteriores, las diferencias se fueron reduciendo hasta llegar a las cifras actuales. Aquí hay unos picos, lógicamente, determinados por el hecho de la pandemia. Además, este pico de entrada, que se recibieron más de 1.000 solicitudes, especialmente dirigidas a la Administración de la Junta de Andalucía, en tanto en cuanto la gestión de la pandemia fue dirigida en gran medida por la Administración de la Junta y, lógicamente, por motivos obvios, la salida fue inferior. Podemos ver en los últimos años que se estabilizan las cifras. Probablemente estas cifras no fueran reales, pero se debían a un menor conocimiento del derecho por parte de la ciudadanía y, lógicamente, a
que se ha ido dando a conocer, no por la labor del Consejo, sino por distintos motivos. Lo que notamos en los últimos años es que pese al incremento de las salidas, incrementan en igual sentido las entradas. Este año, el año pasado terminamos con 1.030 reclamaciones de entrada, con aproximadamente unas 870 salidas. Este año ya vamos por las 550 entradas y no hemos llegado ni a la mitad del año. Si seguimos la progresión, pues podemos superar las 1.000 muy holgadamente. Es verdad que, por lo que vemos de años anteriores, el ciclo suele caer a partir de... En agosto repunta, tiene un pequeño repunte, no sabemos por qué, supongo que habrá muchos aburridos y que no tienen nada que hacer en verano, pero recae en octubre, noviembre y repunta en diciembre. Viendo las curvas de todos los años suele ser la misma. Así que calculamos que el incremento va a ser similar al del año pasado, que es aproximadamente de un 30% respecto al ejercicio de 2022. Respecto a la evolución por órganos reclamados, igualmente vemos cierta estabilización en las cifras, con la excepción del año 2020, que ya os digo, por el tema de la pandemia, es un año especial. Lo que podemos ver y el principal dato que podemos obtener es que, como bien decía anteriormente la profesora Barrero, el 75% de las reclamaciones están dirigidas a entidades locales. La participación de la Junta, si bien es numerosa, sin embargo, en términos cuantitativos, porcentualmente lo es mucho menos. Y además, en términos de carga de trabajo, es mucho menor, en tanto en cuanto las reclamaciones que llegan de la Junta de Andalucía están muy trabajadas, debido principalmente a la estructura organizativa con la que tienen. Ese 75% de reclamaciones de las entidades locales, su dificultad no solo está en el número, que lógicamente es elevado, sino también por su contenido, no porque que lo son, que doctrinalmente puedan suponer unas dificultades, sino porque hay muchas dificultades, valga la redundancia, de orden organizativo. Los expedientes suelen llegar muy desorganizados, no hay respuesta, las respuestas son de lo más peregrino, con lo cual nos lleva a una labor de trabajo, en bambalinas antes de que se pueda sacar no solo una resolución, sino de que podamos localizar el problema jurídico ante el cual nos encontramos. Son tramitaciones muy largas, hay solicitudes de información, trámites de audiencia, etcétera, etcétera, lo cual provoca bastante retraso en nuestro trabajo. Y por último, una tabla respecto a los sentidos de las resoluciones. Vemos igualmente el mismo proceso de estabilización en los últimos 3 años, con lógicamente subidas y bajadas, en los porcentajes de estimaciones y estimaciones parciales, que como digo, más o menos se mantienen estables. Destaco, aparte de me interesa más aquí los 2 datos que también son muy estables, que son las inadmisiones y las declaraciones de terminación, que suman aproximadamente un 35% de nuestras resoluciones. Especialmente las declaraciones de terminación. Esto es, son aquellas en las que durante la tramitación de reclamación el órgano entrega la documentación y a juicio del Consejo esta satisface la petición inicial. Pues eso supone un 15% aproximadamente, según el tiempo, pero igualmente refleja cuál es la labor del Consejo con algo que diré posteriormente. Esto es, el hecho de que una entidad reciba una petición de expediente por parte del Consejo de Transparencia les pone en alerta y hace que en un 15%, más de un 15% de los casos en los que se recibe, cumplan, digamos, sin ningún otro mecanismo de presión. Igualmente con las inadmisiones, tenemos un numeroso... el número en términos... lo diré, en términos cuantitativos se ha reducido debido principalmente a la aceptación o entrada, perdón, a la admisión a trámite de aquellas reclamaciones presentadas por concejales principalmente o todas aquellas que contaban con un régimen específico de acceso, que como sabéis a partir del año 2022 sí son admitidas a trámites por el Consejo, por lo cual ha reducido el número de inadmisiones. También por una ampliación de la interpretación que se ha venido haciendo desde del concepto de información pública. A partir del año 2021, igualmente, lo que anteriormente no se consideraba información pública, como por ejemplo, recuerdo una que fue muy llamativa, que solicitaron, creo que fue además la Consejería de Educación, así que Manolo se acordará, le solicitaron
documentación que sustentara las declaraciones de un consejero hechas en prensa. Ni siquiera recuerdo cuál fue el contenido de estas declaraciones. Esto hasta determinado momento se hubiera inadmitido, entendiendo que lo solicitado no tenía la consideración de información pública. Sin embargo, en esta ampliación del concepto de información pública se admitió trámite con una consideración. Sí, probablemente el 95% de los casos esas declaraciones del consejero o de la consejera de turno vendrían pues por distintos motivos, pero a lo mejor sí existía un informe elaborado por su jefatura de gabinete en el cual se volcara determinada información que después fuera verbalizada. Entonces considerábamos que eso era información pública. Eso suponía también, como decía, una reducción del número de inadmisiones de las reclamaciones. Pasando a la publicidad activa, igualmente son las mismas cifras, son las mismas tablas, pero cambia únicamente la materia. Perdonad que pasen. Aquí las cifras son relativamente similares, o la evolución es relativamente similar, aunque hay menos estabilidad. Ahí tenemos más picos. Este primer pico, principalmente este primer pico, es derivado de una campaña masiva de denuncias del incumplimiento de la obligación de publicar información sometida a trámite de información pública. Determinadas organizaciones medioambientales se presentaron numerosas denuncias al respecto. Claro, nos coge en el 2017 sin una estructura. Prácticamente es que se resuelve en el año siguiente, en 2018 es cuando se van resolviendo. De ahí la caída tanto en el número de entradas como de salida. El año pasado, en 2023, hubo también un repunte. En 2022 llegamos a equiparar, de hecho se resolvió más que entró, con lo cual estuvimos en trámite, de hecho en tiempo de resolución, de hecho lo seguimos. El año pasado sí ha habido un repunte, se han cuadruplicado las denuncias, pero hemos respondido bien y el número de salidas prácticamente ha sido similar, seguimos en plazo de hecho. Igualmente, aunque la lógica de la publicidad activa es distinta y las motivaciones para solicitar, en este caso denunciar, son diferentes, también hemos notado esa relativa estabilización en las cifras que en términos numéricos son mucho menores que en el caso de las reclamaciones. Respecto a los órganos denunciados, en este caso, en el caso de las entidades locales es aún mayor, principalmente porque la participación de la Junta de Andalucía en estas cifras es ínfima, es escasa. Tenemos otros, en este otro pues, hay variapintos, tenemos desde unidades de conservación, urbanísticas de conservación. Tenemos otro tipo de entidades públicas, federaciones deportivas, etcétera, etcétera. Hay de todo. Y respecto al sentido de las resoluciones, igualmente hay una estabilización en los datos y lo que quiero reflejar principalmente es el importante número que suponen las resoluciones que se archivan. Esto es lo que vendría a ser la terminación del procedimiento. Como sabéis, en nuestro caso, cuando iniciamos un procedimiento por denuncia de publicidad activa, si el órgano cumple durante la tramitación, archivamos la denuncia, en tanto en cuanto indicamos que el objetivo de la transparencia se ha conseguido, con el consiguiente enfado de muchos de los denunciantes. ¿Cómo voy? ¿Ya? Y todavía no he hablado de lo que me quería hablar. Del futuro no hablo, ¿eh? Del futuro no hablo porque me han dado instrucciones de que se hablará en el futuro. Respecto a la situación actual, aunque aquí hay varios puntos, pero voy a hacer otra división que creo que me resulta más interesante. Hablamos de situación externa y externa, visión externa e interna. Visión externa, hablando como cualquier común de los mortales, me hago dos preguntas. ¿Ha cambiado la mentalidad del personal de la Administración tras la aprobación de la Ley de Transparencia, tanto personal político como personal funcionarial? Yo creo que sí, y esto es una mera apreciación personal. Yo creo que sí. Como decía Manolo, antes la batalla era
muy cruentas para conseguir que la información se obtuviera. Negativas de todo tipo, controles, aquello estaba más controlado que una piraña en un bidet, allí no salía un papel sin que alguien lo controlara. Actualmente no es así, ni muchísimo menos. Las cosas fluyen con mucha más facilidad y principalmente porque ha habido un cambio de mentalidad. La información, los arcana imperi, ya no podemos afirmar lo que exista, por lo menos en términos generales, y en el caso de la Junta de Andalucía, o mejor dicho, de Andalucía, con tanto rigor como anteriormente. Igualmente de los funcionarios, ya saben de qué va la ley de transparencia, saben que hay alguien a quien pueden preguntar cómo son sus unidades, cosa que hace tiempo no ocurría. Y dos, segunda pregunta que me hago, ¿ha servido para algo todo esto desde que llevamos? Sí, para las cientos de personas que solicitan información, pero hago una reflexión sobre qué se pregunta. Es verdad que nuestra visión, la visión del Consejo, es una visión muy parcial. Nosotros solo vemos el conflicto. Nosotros vemos un 5% de lo que se pregunta a la Junta de Andalucía. No sé en el caso de entidades locales porque no hay cifras, pero nosotros solo vemos las cuestiones problemáticas. El resto se concede el acceso, que es donde está verdaderamente el quid de la cuestión. Pero ¿ha servido para algo? Las temáticas de los que se solicita es de los más variopintas. No hay ningún Watergate, no vamos, en el caso de Andalucía también por sus temáticas, tampoco no son cuestiones relacionadas con la defensa, con las regulaciones exteriores, que son temas más jugosos, y al final mi percepción es que, y bueno, y ahí sí tengo datos, el 50% de lo que se pregunta son por cuestiones personales. Esto es, pregunto para mi caso, pregunto si el bar de enfrente tiene licencia porque me molesta, pregunto sobre temas urbanísticos porque una de dos, o quiero fastidiar al ayuntamiento o quiero fastidiar a mi vecino, o dos, o tres, quiero enterarme de qué va este asunto. En tanto en cuanto también es algo que hemos detectado, la transparencia ha venido a cubrir las lagunas de la comunicación de las administraciones públicas. Antes decía Manolo que preguntaban funcionarios, sindicatos, etcétera. Un sindicato pregunta a través de transparencia porque probablemente no se estén cumpliendo con sus derechos reconocidos en la normativa laboral y tiene que utilizar nuestra puerta porque existe el Consejo. Si no, no la utilizaría, y con los funcionarios igual. Al final, no son más que defectos del sistema de información que se podrían haber resuelto con canales de atención a la ciudadanía o de quejas y sugerencias. Respecto a la visión interna, esto es el Consejo entiendo, creo que es una institución bien asentada en todos los términos. Desde un punto de vista organizativo, siempre nos falta personal, pero creo que todos los aquí presentes os podéis quejar de que vuestro servicio falta personal, pues, pero no es actualmente nuestra preocupación esencial. Existe una doctrina bien consolidada, especialmente producida en el primer mandato, una doctrina muy con una muy buena cimentación, que ha permitido en este segundo mandato desarrollar aspectos más, digamos, más alveolares, si existe esa palabra, en tanto en cuanto principalmente cuestiones de régimen jurídico específico, precisiones, etcétera, etcétera. Pero el núcleo duro está ya bien asentado y eso permite trabajar con muchísima más rapidez y mucha más eficacia. Retos o defectos que nos vemos, necesitaríamos potenciar nuestra labor pedagógica, no solo a través de cuestiones formativas, para eso está el IAP, sino en otras cuestiones como elaboración de guías, recomendaciones, instrucciones, resolución de consultas, que van muy atrasados, y que entiendo que esa labor puede ser bastante importante. Igualmente, el tema de los cumplimientos. El Consejo verifica los cumplimientos, pero nos gustaría hacerlos con más intensidad y sobre todo con mayor celeridad. Y tres, los tiempos de respuesta. Entiendo que los tiempos de respuesta deberían ser más rápidos, en tanto en cuanto la justicia tardía no es justicia. Y bueno, sí, poco más, no, puedo seguir más, pero no creo que me dejen. Nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Israel. Has metido ahí el turbo. Yo creo que ha tocado un poco para darnos esa perspectiva. Y ahora vamos a presentar a Luis Enrique Flores Domínguez, secretario general del Ayuntamiento de Sevilla, funcionario con habilitación de carácter nacional, su escala de secretaría, categoría superior, licenciado en Derecho, en especialidad de Derecho Público por la Universidad de Sevilla, y ha colaborado, entre otras muchas tareas desarrolladas, con el Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Sevilla. De hecho, yo creo que por aquí hoy hay
algunos alumnos y alumnas. Antes se ha hablado un poco del catálogo de obligaciones que crea la ley, que quitando determinados organismos e instituciones que reserva para el ejercicio de funciones administrativas, se aplica por igual a las administraciones, a las entidades locales, con independencia del tamaño y recursos. Desde esa perspectiva de administración local, igual que, bueno, pues al final un poco es lo que se trae aquí en esta mesa de implementación, nos gustaría saber esa perspectiva desde el ámbito local de esas dificultades o sistemas, mecanismos que han hecho falta en esos primeros inicios para dar cumplimiento a todas las obligaciones que prevé la norma, tanto por derecho de acceso como publicidad activa, y qué avances, igual que se ha tratado antes, destacarías en este momento actual con las dificultades y reticencias que pueden seguir existiendo en ese sistema. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la consejería, al secretario de Transparencia, no que me invite a mí, sino que tenga aquí presente al mundo local. Cualquiera de los compañeros o compañeras podría haber expuesto igualmente la incidencia de la temática que nos trae en el mundo local. Recuerdo que fue pionera en este tema la Ley de Autonomía Local en 2010. Ya en el artículo 54 estableció una suerte de catálogo de publicidad activa a las que estaban obligados las entidades locales, ¿no?, para garantizar el acceso a la información, la transparencia y el control democrático. El elenco de materias que había que publicar era prácticamente toda la actividad municipal, pero sinceramente aquello pasó, en cuanto no tenía detrás ninguna medida coercitiva, pues pasó con más retórica que aplicación práctica. Hecho este primer recordatorio, yo quiero plantear 3-4 problemas con los que nos abordamos los ayuntamientos a la hora de aplicar. El primero es la planta local. Hablar del mundo local es hablar de una realidad absolutamente diversa. Tenemos 8.100 ayuntamientos en España. De los 8.100, 6.100 y pico tienen menos de 5.000 habitantes. Es más, 4.000 municipios tienen menos de 500 habitantes, con una estructura que podéis imaginar cuál es. Yo he estado ahora por el norte de Palencia y la estructura que el alcalde tiene la llave de la casa del museo y te lo enseña, otra una alcaldesa que es la que hace de guía en las iglesias, y un administrativo compartido. Claro, hablarle de estos temas pues realmente sorprende. Entonces, lo primero, la dificultad principal. Bueno, añadimos 3.579 EATIN, entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Esto ya es un combo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace falta? Pues lo que hace falta es fundamentalmente un apoyo institucional, que está en la ley de transparencia, en la ley andaluza, en la ley 1 lo tenemos. Tenemos la colaboración de la Junta de Andalucía, convenio en el artículo 18, y tenemos también el apoyo institucional de la Diputación, que es la llamada a cumplir esta función, de que a través de los cauces de la Diputación se cumplan las exigencias de publicidad activa. Si no, es imposible. De ahí la sobrecarga de trabajo que tiene el Consejo. Es imposible que una organización de un secretario o secretaria que lleva la intervención, que lleva la protección de datos, la administración electrónica, para 5, 6 ayuntamientos, 4, además tenga tiempo de preocuparse, de publicar, de contestar derechos. Esto es impensable. Con lo cual, o replanteamos el modelo, vamos a unidades comarcales, vamos a una labor más efectiva de la Diputación, o realmente es ilusoria para los ciudadanos de estos municipios plantearle estas cuestiones. De hecho, el Consejo de Transparencia, en las últimas resoluciones, el Consejo Estatal está siendo bastante más laxo a la hora de interpretar el carácter abusivo de la
petición cuando se trata de pequeños municipios, a los que los bombardean para ver las licencias de obra, arquitectos que en Guadalajara ha ocurrido, utilizan transparencia para denunciar a otros compañeros, utilización indebida. Y aquí hay resoluciones que valoran la información solicitada en relación con los medios humanos y materiales con los que cuenta la Administración. Por lo tanto, ahí se va atemperando. Pero ese es un primer problema. Un segundo problema que nos enfrentamos, una indefinición de las competencias. ¿Sí? La Ley de Régimen Local no atribuye competencias en materia de transparencia entre ninguno de los órganos de la Administración. Y las leyes de transparencia, ni la estatal ni la autonómica, como es lógico, hacen atribución de competencia orgánica. Se refieren a los sujetos intervinientes, a los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación, pero no pueden, porque iría contra una injerencia en la autonomía local, es decir, esto lo hace el alcalde, esto lo hace el pleno. Esto lo tiene que decir la Ley de Régimen Local. Pero sí nos encontramos dos que nos dan problemas, dos referencias a órganos locales en las leyes de transparencia, una estatal y otra autonómica. El artículo 31, bueno, en otro de los problemas que nos enfrentamos, que es el buen gobierno y la potestad sancionadora. ¿Quién sanciona al alcalde? ¿Quién instruye un expediente contra un concejal? No está previsto. ¿Qué dice la Ley de Transparencia en materia de potestad sancionadora, en materia de buen gobierno? Que serán responsables los altos cargos definidos en la normativa de régimen local, que no están definidos, con lo cual no sabemos quién es el alto cargo que podría ser susceptible de ser sancionado. Y dice, incluidos los miembros de la Junta de Gobierno de las entidades locales. Es que los que no son miembros de la Junta de Gobierno local no son responsables. Un concejal que no es miembro de la Junta de Gobierno local no es responsable. Bueno, esto parece que es un lapsus. No tuvo en cuenta el legislador de diciembre del 13 que en abril se había dictado la sentencia constitucional 103/2013 que había expulsado de la Junta de Gobierno a aquellos miembros que podía designar el alcalde que no eran concejales. Entonces, por eso el legislador de transparencia dice, oiga, que los miembros de la Junta de Gobierno local también, aunque no sean concejales. Pero estos despistes que tiene el legislador, que no conocía la jurisprudencia constitucional en aquel momento, por dado su... Igual ocurre con la potestad sancionadora, esto con la resolución. El órgano que la tenga atribuida en la entidad local, o en su caso, el Pleno de la Junta de Gobierno local, que es un órgano que está en la Ley de Transparencia. Nadie sabe lo que es el Pleno de la Junta de Gobierno local. He mirado las correcciones de errores, digo, esto será un error. No hay corrección de error. Con lo cual, problema que tenemos, que hay una zona que además es consciente que está exenta de posible responsabilidad, porque no hay quien lo sancione. Claro, gestionar cumplimiento de obligaciones con zonas exentas de responsabilidad, segundo problema que tienen las entidades locales. Y otra referencia, ahora en la ley andaluza, en la ley andaluza, cuando establece que será competente en materia de resolución de los procedimientos de acceso el órgano que lo sea, en las entidades locales, el órgano que lo sea por razón de la materia. Bueno, yo creo que aquí también hay una injerencia, porque priva a las entidades locales de otro modelo, que sería crear un único órgano de resolución de peticiones de acceso. No, la ley impone que resuelva el que es competente por razón de la materia. Creo que debía de haber dejado un poco más de libertad. No obstante, la ordenanza de Sevilla sigue este modelo, y lo que comentaba Manolo antes, cada uno anda ahí publicando, sin ton ni son, contradictoriamente, porque claro, fijaros, los acuerdos de la Junta de Gobierno hay que publicarlos, y está en una unidad. El 80% son contratos. Los contratos hay que publicarlos.
está en otra unidad, otra vez el 80% de los contratos publicándose. Entonces, no, hay un problema en la administración local de coordinación serio. Otro problema, no me extiendo porque Teresa después nos lo explicará con más brillantez, pero sí es el que afecta a la utilización por los concejales del derecho de información que le otorga la ley de base del régimen local y el derecho de acceso, que lo utilizan indistintamente. Y no es baladí, son cualitativamente distintos. Que no es decir, bueno, ¿qué más da? No. Porque se utilizan el derecho de información de la ley de base del régimen local, la protección de datos no es un límite infranqueable, porque el concejal tiene obligación de guardar la reserva respecto de la información que tiene. En cambio, cuando accede por la vía de la norma de transparencia, pues tiene los límites que tiene cualquier ciudadano. Digo que utilizar cualquiera de las vías no es relevante. Bueno, el problema se ha resuelto ya, como he puesto, en el año 22, cuando el Tribunal Supremo permite que el concejal utilice la vía de la ley de base del régimen local y además interponga, con independencia de que haya interpuesto o no recursos potestativos de reposición antes, la reclamación ante el Consejo. Esto ya es una cuestión pacífica y, como decía, como Teresa la expondrá, como ella la vive, pues lo dejo. Con estas cuestiones, ¿cómo está organizado en el Ayuntamiento de Sevilla, por citar? Bueno, la ordenanza de transparencia es de 31 de mayo de 2016 y tengo que deciros que esto yo tiré la toalla. Tiré la toalla porque esto era una carta a los Reyes Magos. Pon, apunta y apunta y apunta. Y digo, oye, lo de la agenda del alcalde está ya en 4 apartados. Bueno, pues lo pone otra vez. Bueno, pues lo pongo otra vez. La publicidad de las mesas de contratación. Está ya en el apartado de contratación. No, pues lo pone también aquí. Está todo plagado de lo que se le iba, las ocurrencias que tenía cada uno, no sé si era el café de por la mañana, lo que... Bueno, la ordenanza es ilegible. Y después aprueban un catálogo de ítems que hay que publicar, el catálogo de información, objeto de publicidad, un catálogo abreviado. 113 páginas. Con todo lo que hay que publicar. ¿Esto a qué conduce? Al fracaso del sistema, porque además no hay ningún orden. ¿Por qué? Porque el sistema, bueno, además se empeñaron que el órgano responsable de transparencia era el secretario. Digo, hasta ahí podíamos llegar. Bueno, me escapé en tablas, ¿no? ¿Sabéis? Porque después, inmediatamente, la ley de contrato, en el 17, la disposición adicional tercera, dice que corresponde al secretario las funciones de coordinación de la transparencia en los municipios de régimen común y al titular del órgano de apoyo en los municipios de gran población. Y después, en el 18, o sea, el Real Decreto 128, el que regula las funciones de los habilitados, secretarios, interventores y tesoreros, le atribuye la función de garantizar la transparencia. Pero ni tenemos ningún instrumento de coordinación, ningún instrumento para hacer eficaz esta garantía, con lo cual son proclamaciones absolutamente formales, ¿no? Porque si no tienes herramientas, difícilmente. Pues en el Ayuntamiento de Sevilla hay el órgano responsable en materia de transparencia, lo designa el alcalde para cada mandato, le adscribe las unidades que considera, en función de la organización municipal complementaria, que es competencia del alcalde necesaria, y la Secretaría actúa como órgano de asistencia y apoyo. Bueno, pues aquí no me entretengo en las funciones, son variadas, pero fijaros que la función del órgano de transparencia tiene como función de transparencia llevar un registro de solicitudes de acceso a la información. Como función y seguimiento, llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. Y después la tiene también, llevar el registro lo tiene 3 veces, lo cual demuestra la sistemática de la norma. Y después son las distintas unidades
y servicios los responsables de subir esos 113 páginas de ítem a la página, al portal de transparencia, que es de una lectura cuanto menos dificultosa. Las peticiones de acceso, el alcalde las tiene delegadas en los concejales para resolver las peticiones de acceso de otros concejales al amparo del derecho a información y para resolver las peticiones de acceso de los organismos autónomos que ellos tienen adscritos. Y en los titulares de área o delegaciones la facultad de resolver las peticiones de acceso que afectan a su área o a su delegación. Es decir, no hay... la única técnica de coordinación es que cuando un área o delegación quiere denegar el acceso, tiene que pedir informe a la unidad de transparencia, por lo menos para que los criterios de denegación sean los mismos en el ayuntamiento. Lo hemos conseguido en contrato también. Todos los contratos, los recursos administrativos contra todos los entes instrumentales los resuelve la misma unidad. Pues aquí igual. Si usted va a facilitar el acceso, no hay problema. Si lo va a denegar, informe de la unidad de transparencia. Y en cuanto a las sociedades mercantiles, son los propios presidentes de las sociedades los que tienen que representar. Aquí metimos en el reglamento orgánico municipal y también en la de transparencia que están obligados, estamos hablando del año 16, hoy resultaría que tiene el derecho de acceso, también alcanza a las sociedades mercantiles 100% municipal. ¿Por qué? Porque hasta entonces las asesorías, sobre todo externas, de las sociedades mercantiles invocaban la legislación mercantil para denegar el acceso a los concejales, a la información. Oiga, es que usted no es consejero, es que... Entonces ahí fue un caballo de batalla mío con una sentencia del Supremo en 2001 que la personificación jurídica de los servicios no puede ser un obstáculo al acceso a la información de los concejales. Si usted organiza el servicio de parques y jardines en gestión directa, pues tiene acceso el concejal, si lo organiza como un organismo autónomo también, y si lo organiza como una sociedad mercantil también. Y ya para terminar, dos referencias en materia de buen gobierno que contiene, que las cito por la ley 1/2014. El artículo 21 obliga a que se publiquen, a que se acceda a través de Internet a los plenos municipales. Esto es una obligación de todos los ayuntamientos. Si no pudieran en directo por razones técnicas, que lo pongan después. Y además permite la ley de transparencia, salió así en una jurisprudencia, a que los ciudadanos graben directamente, si asisten a la sesión, graben, que esto era un follón en todos los plenos, expulsen a este que está grabando, echen al otro. Bueno, pues ya cada uno, allí tenemos 14 con las cámaras, y hay que publicarla. Tiene mucha eficacia. Yo algunas veces cuando estemos aburridos, que es casi todo el pleno, pues me entretengo en mirar a ver cuántos hay viendo. Una vez había 35, digo, por Dios, ¿cómo puede haber tanta gente viendo esto? Entonces, 18, 14, o sea que nos creemos que la norma es, esto ya es un cambio. No, los 14 son los 14 periodistas que antes iban al pleno, que desde que están en la redacción. Es más, la ordenanza, el reglamento nuestro del pleno, además añade la obligación de publicar en la web las sesiones, todo el audio. Es decir, si te has portado mal, pues te vamos a poner pleno otra vez. Si no, es ya una amenaza de... Si el niño no quiere comer, no quiere cenar, ya que te pongo el pleno de esta mañana. Pero virtualidad práctica. En 700.000 habitantes, 20 y una vez hubo 35. Y segundo, otra medida de transparencia que ya está comúnmente tratada es la obligación de
hacer públicos los órdenes del día de los órganos colegiados con carácter previo a la celebración. En fin, en definitiva, gran dificultad comprendo el exceso de carga, porque el compañero o la compañera que está en un municipio de 1000 habitantes, si contesta, va a contestar lo que pueda, y hay que buscar técnicas de apoyo institucional si realmente queremos que la transparencia o esta medida lleguen al común de la población, sobre todo las que residen en los municipios de menor capacidad de gestión. Muchas gracias. Vamos ya un poco regular de tiempo, que nos estamos metiendo en la hora de la otra mesa. Antes de abrir un breve turno de preguntas, sí que os iba a lanzar una escueta pregunta para una escueta respuesta. Se han puesto sobre la mesa temas como los recursos humanos y materiales. En el caso de las administraciones locales, creo que hay cuestiones a lo mejor precisadas de interpretación, no sé si de la legislación aplicable y de coordinación. Pero para atender las nuevas demandas, que los que trabajamos en transparencia sí que vemos evolución en el tipo de solicitantes, el tipo de preguntas y en lo que demanda la ciudadanía en general, tanto en contenidos publicados como por derecho de acceso. Para satisfacer esas nuevas demandas, brevemente, ¿qué reto, desafío o qué cuestiones creéis en las que debemos incidir desde el ámbito de las organizaciones para cubrir, ¿no?, y dar satisfacción a ese derecho? Ahora, a mí me ha dado envidia, Israel, de tu frase, así que voy a utilizar el comodín de la cita. Decía Walt Disney, puedes soñar, crear, diseñar, construir el lugar más maravilloso del mundo, pero necesitas personas para hacer tu sueño realidad. Yo creo que para afrontar los retos del futuro, las unidades de transparencia necesitan de una dotación adecuada. Y podemos discutir lo que es una dotación adecuada, pero creo que es necesario. En México, la ley de México de la transparencia, que acaba de cumplir 22 años, se están planteando si las unidades de transparencia deben pasar a ser unidades de gobierno abierto. Y creo que nos podemos plantear ese tema también. Otra cosa es, desde mi punto de vista, todas las mejoras normativas que nos ayuden a hacer nuestro trabajo, bienvenidas. Como se ha dicho, el profesor Guichol y algunos otros han comentado, la ley, con solo la ley no es suficiente. España está en el ranking de países en relación a las leyes de transparencia en la posición número 96. O sea que margen tenemos de mejora. Pero si no tenemos en cuenta el punto primero que he dicho, no hacemos nada. Segundo, para la administración de la Junta de Andalucía, para mí es fundamental que se incrementen los contenidos de publicidad activa. Entiendo lo que se ha comentado, por ejemplo, en entidades locales pequeñas que no tienen capacidad para eso. Yo creo que nosotros tenemos margen, que la experiencia nos dice que cuanta más información tengamos en esa materia, menos solicitudes nos llegan de información pública. Y esto creo que hay que hacerlo desde el diseño de los procedimientos. O sea, es decir, tenemos que, cada vez que diseñamos un procedimiento, tener en cuenta que eso se puede publicar en publicidad activa. Y por último, relacionado con esto, es la mejora de los buscadores, de los visores, porque tenemos, como decía Cristina, no sé, 180.000 contenidos en la página web. Si no se encuentran, no sirve para nada. Y además nos van a hacer preguntas a la unidad de transparencia. Entonces, eso creo que habría que mejorarlo. ¿Solo hablar? Hola. Bien, bueno, pues simplemente por aportar, bueno, desde el punto de vista tecnológico, pues yo lo interesante que encuentro, bueno, como dice Manuel, mejorar, por supuesto, la información, la forma accesible y también facilitar apertura de datos. Es decir, que toda la información que estamos también
proporcionando de forma escrita, ¿no?, en todo lo que sean datos que sean estructurados, pues se puedan abrir en los portales de datos abiertos, el que tenemos en la Junta de Andalucía, y también mejorar la compresión de toda la información, ¿no? Utilizar también herramientas, yo creo que ahora que, bueno, no es que se haya una moda, sino que nos viene la inteligencia artificial generativa, pues que nos ayude a transformar mucha información en lenguaje claro, que nos ayude a interpretar infografías y gráficos en los que se muestra la información, las visualizaciones, pues todo eso podemos aplicarlo poco a poco, ¿no? Y dejando que la tecnología evolucione, pues nosotros tenemos que ir de la mano y permitir que esa información pues sea más fácil de entender y sea pues más clara y más completa. Vale. Pues yo voy a prácticamente repetir lo que habéis dicho. Como bien decía ahí, la mejora de la publicidad activa. Ya quizás no es qué se publica, sino cómo se publica. Con inteligencia artificial, con lenguaje claro, con gráficos, etcétera. El cómo hacerlo y hacerlo localizable, como decía Manolo. Después el problema de las entidades locales. Está claro, desde una u otra perspectiva hay un problema con las entidades locales y que afecta no solo, es verdad que son muchas, aunque tienen menos población, lógicamente, que las grandes ciudades, pero lógicamente sus ciudadanos no pueden verse privados del derecho de acceso y de la publicidad activa. Después en lo que compete a la organización, la mejora de los tiempos de respuesta, que las respuestas sean mucho más ágiles. Y igualmente una función no solo del Consejo, sino también en gran parte de los organismos relacionados con la transparencia, la mejora de la formación. No hablo de cursos, vuelvo a repetir, sino de instrumentos que permitan la comprensión de la información y cuáles son los trámites a seguir a la hora de solicitarla o publicarla. Bueno, pues al menos en el mundo local yo creo que hace falta dos cuestiones. Una, formación, pero no formación de los empleados públicos responsables de la transparencia. Hace falta formación de los ciudadanos, porque es que yo soy un portal de transparencia. Ustedes no vayan a tomar una cerveza en mi barrio. Luis, ¿dónde puedo mirar? Oye, pues nadie sabe dónde puede mirar. Entonces le digo, el portal de transparencia. ¿Eso qué? El tejido asociativo, asociaciones de vecinos, club deportivo, debe saber que tiene la información ahí. Porque si no, ¿quién lo ve? 4. Eso es lo primero, es decir, mejorar la formación o información del tejido asociativo local para que la herramienta sea útil. Y segundo, evaluar el resultado. ¿Tienen más calidad democrática las decisiones locales después de 10 años de transparencia o no? Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Es decir, en los trámites de consulta previa, en las normas, ordenanzas, hay más participación en los trámites de información pública, hay más o no. Estas dos medidas yo creo que son indispensables si no nos queremos quedar en un sistema de la casa magnífico y paracia. Por lo tanto, formación a los ciudadanos, sobre todo al tejido asociativo, y evaluación de la incidencia en la calidad democrática de las decisiones locales. Muchas gracias, Luis Enrique. Si alguien tenemos unos minutillos por si alguien quiere hacer por ahí, rápidamente para no... Sí, para completar lo que el compañero Manolo Sáenz ha apuntado, que han sido cosas muy interesantes desde el punto de vista de las unidades de transparencia, me gustaría preguntar que una nueva herramienta pida para cuándo. Es decir, no porque sí, sino porque puede ser el medio para solucionar muchos problemas, no solo de explotación de la propia información que se vuelca
a muchos efectos. Lo hemos pedido desde la Consejería de Salud y Consumo oficialmente, sino también para solucionar problemas como los que apunta el propio Consejo de Transparencia, aquí el director del área de transparencia, en sus resoluciones, cuando apunta que no notificamos como hay que notificar conforme a la Ley 39. Ellos también notifican, tienen sus reclamaciones y cuando aceptan esas reclamaciones piden un certificado electrónico. El PIDA lo que genera es un correo electrónico, mero correo electrónico, que después las propias resoluciones del Consejo nos dice que no son suficientes porque no queda acreditado que lo importante es que le llegue la información pública de transparencia al destinatario. Eso nosotros lo mandamos, pero no queda el albedrío, en la inmensa mayoría de los casos, que no se acusa recibo. Ahí hay un hueco que está sin solucionar. Aparte de la complejidad de la propia herramienta, que no es nada intuitiva, y sería una cuestión que me parece de interés para el futuro. Recogemos ahí esa propuesta. ¿Había otra pregunta y ya que tenemos que pasar a la siguiente mesa? También actuamos en una labor callada en muchas ocasiones y que somos, la unidad es una. Yo hasta hace poquito me he sido la encargada de tramitar, atender a todas las solicitudes de información pública que llegan a la agencia, que está además centralizada por esto de la labor, intentar una labor de coordinación y de una respuesta lo más unificada y homogénea posible. Contamos con 8 direcciones provinciales y por tanto, creo que también a las entidades instrumentales, aunque insisto, contamos con la unidad de transparencia de referencia de nuestra consejería, que colabora con nosotros y nosotros con ellos, pero a la vista de que seguramente en breve se van a producir cambios normativos, porque bueno, ya las leyes y la normativa de reglamento debe de estar seguramente ya en marcha. Bueno, pues que no se olviden un poco también de las entidades instrumentales, de las agencias, que también, bueno, pues somos partícipes, como no podía ser de otra manera, estamos dentro del ámbito subjetivo de la norma y que intentamos dar respuesta, pues bueno, lo más eficaz posible y en pro del cumplimiento de los objetivos de transparencia, ¿no? Creo que también quería dejarlo hacer notar. Muchas gracias. Muchas gracias. Recogemos yo creo que podríamos resumir un poco en la dotación de recursos humanos y materiales, incluido la parte tecnológica. Y sin más, bueno, pues agradeceros a los 4 esa estupenda visión completa, ¿no?, de órgano garante y de 2 organismos que tienen que aplicar la ley de transparencia. Y sin más, vamos a dar paso a la siguiente mesa, que vamos un poquito por encima del horario. Muchas gracias.